Bienvenidos al módulo 1, seguimiento al proyecto. En este módulo vamos a ver los temas resolver sobre asignación, trabajar con el diagrama de redistribución, dividir una tarea, mover el proyecto, actualizar según programación y actualizar tareas. Cuando en nuestro proyecto hemos asignado nuestros recursos y estos recursos se encuentran con demasiada carga de trabajo, puede causar una sobreasignación de los recursos. Estas sobreasignaciones de recursos deben resolverse mediante una redistribución de recursos de proyecto. La redistribución puede retrasar las tareas o las puede dividir de tal forma que los recursos asignados a dichas tareas ya no se encuentren sobrecargados, ya no tengan demasiada carga de trabajo. A causa de estos cambios en las tareas, esta redistribución puede retrasar la fecha de finalización de algunas tareas y en consecuencia la fecha de finalización de todo nuestro proyecto. Los recursos que se encuentran sobreasignados se pueden identificar de varias formas dependiendo de la vista en la cual se encuentren. Si están en la vista de diagrama de Gantt, como es el caso, en la columna de indicadores se va a encontrar un muñeco rojo. Este muñeco rojo indica que en esa tarea algún recurso se encuentra sobreasignado. Si está en alguna vista de recursos, como por ejemplo la hoja de recursos, esos recursos que se encuentran sobreasignados van a aparecer de color rojo. Por ejemplo, cambiemos a la vista gráfico de recursos. El recurso, ¿cómo lo identifico acá? Que está sobreasignado porque el nombre acá va a aparecer en rojo. Miren, el recurso arquitecto está en rojo, significa que está sobreasignado. Y para ver la sobreasignación de ese recurso, nos desplazamos en la barra horizontal que tiene al frente y estamos viendo por unidades el porcentaje de sobreasignación de ese recurso. Si lo queremos ver por trabajo, ya lo estamos viendo por horas de trabajo de nuestro recurso. Después de que se han identificado los recursos que se encuentran sobreasignados, le corresponde al administrador del proyecto resolver esta sobrecarga o esta sobreasignación de trabajo, haciendo los ajustes convenientes. Estos ajustes pueden ser, entre otros, aumentar la duración de las tareas, aumentar el número de los recursos para esa tarea, aumentar el horario de trabajo de manera que el recurso pueda ejecutar la tarea en el tiempo asignado, asignar a la tarea otro recurso que esté libre en el proyecto, aumentar la capacidad máxima del recurso de manera que pueda ejecutar la tarea sin sobreasignarla, aplazar la fecha de comienzo de una tarea para que no se cruce con el tiempo de ejecución de otra, o dividir la tarea durante el tiempo que se presenta la sobreasignación y hasta que el recurso quede libre y la pueda ejecutar. Bien, vamos a empezar a resolver la sobreasignación de recursos que nosotros tenemos. Vamos a redistribuir nuestros recursos. Entonces pasamos a la ficha o cambiamos de vista a la vista de diagrama de Gantt y pasamos a la ficha recursos. En la ficha de recursos hay un grupo que se llama redistribuir. En esa ficha de redistribuir, el primer botón que tenemos, que se llama redistribuir selección, ¿qué me hace? Esta opción redistribuye solo las tareas que se encuentran seleccionadas. Si ustedes se dieron cuenta, tan pronto yo seleccioné varias tareas, ese botón se activó. Si yo doy clic en una sola tarea, ese botón se desactiva. La siguiente opción es redistribuir el recurso. Está acá. Esta opción redistribuye solo las tareas con recursos específicos asignados. Entonces, si yo le doy clic en redistribuir recurso, voy a buscar en mi recurso, digamos que ahí está el jefe de oficina, y le doy la opción de redistribuir ahora. Y solamente ese recurso me fue redistribuido, se le quitó la sobreasignación, como aumentando la duración de la tarea o con algunas de las opciones que ya mencionamos anteriormente. La otra opción es redistribuir todo, este botón. Esta opción se usa para redistribuir todos los recursos de todas las tareas del proyecto. Cuando nosotros le damos redistribuir todo, él de una vez comienza y hace la redistribución internamente. Si ve que puede quitar la sobreasignación, la quita, si no nos saca un mensaje como este en donde me dice el recurso tal está asignado a más unidades de las de su capacidad máxima en la tarea tal del proyecto tal, reduzca las unidades asignadas al recurso o aumente la disponibilidad del recurso. Me da una serie de opciones con las cuales yo puedo entrar ya manualmente a resolver la sobreasignación que tiene ese recurso. En este caso vamos a darle omitir y volvemos a quedar con nuestra sobreasignación que teníamos. Siguiente botón es opciones de redistribución. Este botón o estas opciones de redistribución se utilizan para modificar la configuración que trae Project para la redistribución.
Más adelante vamos a ver un poquito más en detalle estas opciones de redistribución. El siguiente botón es el de borrar redistribución. Se usa esta opción para deshacer la redistribución que se haya hecho anterior. Por ejemplo, yo ya había hecho una redistribución de esta, le digo borrar, proyecto completo, y me deshace la redistribución que yo había hecho. Y el siguiente botón, que es ir a la sobreasignación siguiente, esta opción se usa para ir a la siguiente tarea con un recurso que esté sobreasignado, y esta redistribución se hace tarea por tarea. A continuación vamos a aplicar las opciones de redistribución. Cuando se hace la redistribución de los recursos, el proyecto se afecta en varios aspectos. Para visualizar todos los cambios que hubo en la programación de nuestro proyecto, vamos a cambiar a una vista que se llama Gantt de redistribución. Esta vista me permite verificar el estado del proyecto antes y después de resolver las sobreasignaciones de mis recursos. Entonces vamos a buscar nuestra vista por más vistas y buscamos la que se llama Gantt de redistribución. Aplicar. Esta vista es muy parecida a la vista del diagrama de Gantt. Están nuestras tareitas con un campo adicional de retraso por días y tenemos nuestras barritas de Gantt, nuestras barritas de tareas. Entonces cuando hagamos la redistribución vamos a ver que estas barras me van a cambiar y vamos a tener dos barras de dos colores diferentes, las azules y las verdes. Más adelante vemos qué significa cada uno. Bueno, en la ficha de recursos vamos a ir a el grupo redistribuir y vamos a escoger el botón de opciones de redistribución. En el cuadro de diálogo de opciones de redistribución, lo primero que tenemos es las opciones para redistribución. Estas opciones de redistribución me dan dos opciones, automática o manual. Si selecciona automática, Project resuelve siempre estas asignaciones sin informar al administrador del proyecto. Si seleccionamos la manual, se debe informar el ámbito y el orden de la redistribución. Después de esto dependerá de una eficiente resolución de las sobreasignaciones de los recursos. Vamos a hacer la redistribución de nuestro proyecto. Entonces damos clic en redistribuir todo. Me sale que hay algunos recursos que no puede redistribuir, tocaría hacer una redistribución manual. Le digo que lo omita, me va a salir con varios recursos, le digo que los vaya a omitir todos y aquí ya tengo la redistribución de las tareas con los recursos en los cuales pudo automáticamente hacer la redistribución mi proyecto. En esta gráfica, en el diagrama de Gantt de redistribución, estamos utilizando unas convenciones distintas a las del Gantt tradicional. En esta Gantt vamos a encontrar unas barras de color verde que identifica la tarea antes de la redistribución. Estas barritas son tareas que están antes de haber redistribuido y las barras de color azul representan la tarea posterior al efecto de la redistribución. Son tareas que quedaron después de la redistribución. Cuando se hizo la redistribución, las tareas se pudieron haber corrido en la duración. Por consiguiente, las fechas de comienzo y de finalización tuvieron que haberse desplazado algún tiempo. La opción de dividir una tarea se utiliza cuando se tiene que interrumpir el trabajo de dicha tarea, de forma que una parte de la tarea comience después de la programación. Cuando se mueven tareas divididas, se puede escoger por mover únicamente una de las partes de la tarea dividida o mover toda la tarea dividida con sus intervalos. En la ficha tarea vamos a dar clic en el botón dividir ventana, que lo encontramos en el grupo de programación. En la barra de Gantt vamos a ubicar la tarea sobre la cual queremos dividirla. Vamos a cambiar de vista. Vamos a pasar a la vista de diagrama de Gantt para ver solamente las tareas. Y ahora si seleccionamos la barrita, el botón de dividir tarea, vamos a la tarea que queremos dividir. Damos un clic. Si se dan cuenta, a medida que yo lo voy moviendo, la fecha de comienzo programado va a ir cambiando. Entonces voy a decirle que un clic acá. Y él automáticamente me dividió la tarea. Entonces ya acá yo puedo coger y mover de la tarea
o si lo prefiero puedo devolver la tarea, me ubico al principio y la uno hasta la otra parte, hasta el otro extremo de la tarea, y vuelve a quedar mi tarea otra vez unida. Otra de las opciones que tiene Project cuando se está haciendo el seguimiento al proyecto es utilizar la opción de mover el proyecto. Mediante la opción mover el proyecto se pueden ajustar las fechas de inicio y de finalización para todas las tareas. La opción de mover el proyecto la vamos a encontrar en la ficha proyecto. En el grupo programación se encuentra el botón de mover el proyecto. Cuando le damos clic en esta opción vamos a encontrar una casilla de texto en donde nos pide que coloquemos la nueva fecha de comienzo de nuestro proyecto. Aquí damos clic en la casilla desplegable y seleccionamos la nueva fecha desde la cual el proyecto va a comenzar. Entonces vamos a ajustar nuestro proyecto para que no comience el año pasado, sino que comience en la fecha de hoy. Y aceptar. Automáticamente él hace todos los cambios en cuanto a la fecha de comienzo y fecha de finalización del proyecto. Otra de las opciones que tiene Project para hacer el seguimiento al proyecto es utilizar la opción de actualizar el proyecto. Este botón lo vamos a encontrar en la ficha proyecto en el grupo estado. Actualizar el proyecto. En la ficha de actualizar el proyecto tenemos dos actividades, dos acciones en las cuales podemos actualizar. Actualizar al trabajo completado a una fecha determinada, en la cual encontramos dos opciones, por porcentaje completado o solo al 0 o al 100%. ¿Qué significa? Si yo actualizo el trabajo completado a y escojo una fecha, es decir, a esa fecha todo lo que se haya hecho en las tareas debe tener algo de completado. Yo lo puedo colocar por porcentaje completado, es decir, que si la tarea empezó antes de ayer, debería llevar un 2, 3, 4%. Entonces, si escojo la opción de por porcentaje completado, me va a colocar un porcentaje de acuerdo al proceso del tiempo. O si escojo la opción de solo al 0 o al 100%, él me va a colocar, si la tarea no se ha terminado, va a colocarla en 0. Si la tarea ya cumplió su fecha de fin, la va a colocar en 100%. Solamente trabaja en 0 o en 100. La otra opción por porcentaje completado me va a dar la opción de colocar 55%, 20%, 30%. La otra acción que tenemos es reprogramar el trabajo restante para que empiece después de una fecha determinada. Esta opción la utilizamos cuando por algún motivo nuestro proyecto se debe parar por un tiempo y luego se debe retomar las actividades. Entonces, para reprogramar el trabajo de una tarea en especial en adelante, utilizamos esta opción. Aquí al frente damos la fecha en la cual se debe reprogramar el trabajo. Y acá escojo si es para el proyecto completo o para las tareas que se hayan seleccionado. Otra opción también para hacer el seguimiento es actualizar según la programación. Esta opción, ¿dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en la ficha tareas en el grupo de programación. Este botoncito es el botón de actualizar según programación. ¿Qué botón que me hace? Me permite actualizar las tareas en el campo de porcentaje completado de acuerdo a las fechas en que se habían programado en cada tarea. Es decir, si mi proyecto se está ejecutando de acuerdo a las fechas, yo puedo utilizar esta opción y él automáticamente me colocaría el porcentaje de completado de esa tarea con respecto a las fechas de comienzo y con respecto a la fecha de finalización de mi proyecto. Por último, tenemos la opción de actualizar las tareas. Esta opción la utilizamos para colocar el progreso de la tarea que se tenga seleccionada. La opción de actualizar tarea la vamos a encontrar en la ficha tarea, en el grupo de programación, en el botoncito de actualizar según programación. También se encuentra la opción de actualizar tarea. En este cuadro de diálogo de actualizar tarea nos aparece
el nombre de la tarea en la cual yo estaba ubicado cuando escogí la opción, la duración que tenía programada. Yo puedo completarla por el porcentaje completado, decir cuál es realmente la duración real de esa tarea, o decir cuál es la duración restante de esa tarea. Entonces aquí por porcentaje completado yo podría decir que lleva un 15%, o en duración real coloco la cantidad real del tiempo que se ha tardado en completar la tarea. Si la tarea no se ha completado, se coloca el número de días u horas que se haya invertido en esa tarea. Entonces puedo decir que como no se ha completado, entonces llevo unas 3 horas. En duración restante se coloca la duración restante de la tarea. Este número indica la cantidad de tiempo necesario para completar la tarea. En la opción de estado real la puedo utilizar para colocar realmente cuándo comenzó y cuándo finalizó la tarea. Y la opción de estado actual lo único que hace es mostrarme lo que yo programé al principio en mi proyecto, cuándo debería empezar y cuándo debería finalizar. Una vez tengo los cambios hechos, doy clic en el botón aceptar y ahí tengo mis opciones para hacer seguimiento a mi proyecto.